Dice la palabra en Hebreos, por ejemplo, que Moisés fue uno que se sostuvo en medio de las pruebas que él pasó, en medio de los tormentos que él pasó. Se sostuvo Moisés como viendo al invisible. Eso es intimidad. Hay un grado de fe cuando uno físicamente, por supuesto, no puede ver a Dios, pero en el espíritu uno puede estar tan consciente de que mientras estamos orando, uno está ubicado de frente por frente al trono del Dios Todopoderoso. Y cuando uno experimenta esa vida cristiana de intimidad con el Señor, uno no quiere irse de allí, porque hay delicias a la diestra del Padre. En su presencia hay todo gozo, abundante gozo. Y siempre decimos con mucha reverencia y temor al decirlo: si a un cristiano le falta gozo, no es gozo lo que le falta inicialmente, lo que le falta es intimidad con el Señor. Porque el que tiene intimidad con el Señor, en su presencia hay plenitud de gozo. Si un cristiano siempre tiene la vida amargada, llena de cosas, y no tiene gozo nunca en la vida, no puede mostrar gozo en la vida de fe, no es gozo lo que le falta inicialmente. Lo que le falta es lograr entender que hay un nivel de oración, y en estos días el Señor está llevándonos a un ambiente rico de oración. El Señor quiere llevarnos a un nivel de oración cuando la oración no es un rezo, un repetir cosas, una cosa que digo porque me la sé, sino que la oración es algo que se hace cuando uno se conecta espiritualmente con el Señor. Y qué rico es orar cuando uno está conectado espiritualmente con el Señor. Apunten un texto que quizás es el texto medular de esta noche, que está en Hebreos capítulo 10. Es el versículo que el apóstol que escribió inspiradamente Hebreos dijo. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Miren qué intimidad tenemos. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Ahora, cuando uno entra al lugar santísimo, uno está entrando a la misma presencia de Dios. ¿Sabe cuándo fue que ese camino se abrió? Cuando Cristo expiró en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. ¿Cómo fue que se rasgó el velo? Se rasgó en dos. ¿De dónde? De abajo hacia arriba. Y entonces el hombre pudo entrar. Fue así como se rasgó el velo del templo cuando Cristo expiró en la cruz del Calvario. Es por eso que me interesa que la gente tenga la Biblia. ¿Cómo fue que se rasgó el velo del templo? Cuando Cristo, gracias hermanas y hermanos, murió y expiró. Dice que el velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Dios fue el que tomó iniciativa en que las criaturas creyentes en Cristo podamos ahora entrar, no a un lugar un poco cerca de Dios. Dios quiere que entremos a la misma presencia en que Él se encuentra. Yo estoy seguro que usted es mucho más rico que el presidente de este país, lo que a veces no lo disfrutamos. Pero la Biblia dice que tú y yo tenemos permiso para entrar a la misma presencia de Dios. Amén. Si ese permiso fuera de verdad experimentado y uno lo pudiera disfrutar, uno dijera un aleluya, otro dijera un gloria a Dios, otro dijera gloria a su nombre, Señor. Bendito sea el privilegio que me has entregado, que yo, siendo una persona aquí humana, sencilla, tengo libertad. Eso quiere decir, tengo permiso concedido para entrar a la misma presencia donde vive el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y dice después Hebreos que entremos con ¿cómo es que dice Hebreos? Gracias. Todos lo dijeron en alta voz. ¿Cómo que tenemos que entrar? Dice la palabra que entremos confiada. ¿Cómo es que? A ver, confiadamente al trono de la gracia. Señor, voy a adorarte, pero no voy a adorarte ahora con un poco de miedo, porque me vas a botar de aquí del trono. Dice la Biblia, cuando vayamos a dirigirnos a Dios, recordemos que no es porque seamos mejores, más malos, mejorcitos, malitos. Es por la sangre de Jesucristo que podemos entrar en su presencia. Así que tenemos que pedirle perdón por los pecados. Todos los días confesar los pecados que se han cometido, aún los pecados que hemos cometido sin darnos cuenta. Un salmista dijo una vez: Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Sí, Señor.
O sea, que uno dice, Señor, mira, si yo cometí algún pecado hoy que yo no me di cuenta, también te pido perdón por él. ¿Cuántos me están atendiendo esta noche? Señor, te pido perdón por ese pecado que cometí sin darme cuenta, te lo confieso, aunque no sé cuál fue. Y a través de la sangre de Jesucristo, entrar a su presencia habiendo confesado los pecados, porque uno no puede entrar a su trono, al lugar santísimo, sin confesar los pecados, porque es peligroso. Tenemos que ir con reverencia. Señor, si yo he pecado en algo, hoy entro delante de ti con reverencia. Te pido que me perdones el pecado que ni cuenta me di que lo cometí, pero ahora que lo confesé, ahora que lo dije, por la sangre de tu Hijo, yo me acerco sin temor a que me mates. Yo tengo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Dele un aplauso aunque sea al Señor, hermano. Dele un aplauso con alabanza al Señor. Atrevámonos a alabar la palabra. Alabe la palabra de Dios. Diga gloria a Dios. Libertad para entrar. Ahora, ese es el privilegio que aquí dice la palabra que tenemos tú y yo, de entrar y lograr tener intimidad. Ahora, primero, apunto un versículo más. Primero de Crónicas, capítulo 7. Ese es un versículo que la iglesia universalmente lo conoce. Primero de Crónicas, capítulo 7. Es el versículo número 14, donde Salomón está orando delante del Señor. Segundo de Crónicas 7:14. Están dedicando el templo que Salomón edificó al Señor. Y Dios le habla a Salomón en respuesta a la oración que Salomón ha hecho, dedicando el templo en segundo de Crónicas 7:14. Y Dios dice ahora a Salomón: dile esto a Israel: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Qué lindo el lenguaje de Dios, ¿verdad? No dice humíllate, dice si se humillare. Es una expresión linda de la simpatía de Dios, del cariño de Dios. Así que me decía ahora, hermana brasileña, hermana, 2 minutos, hermana, 1 minuto, así con esa dulzura. Dice Dios, no dice, tienes que humillarte, dice humillare, diga conmigo, dice humillare. Una expresión de cariño. Dice humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué más le pide? Si mi pueblo, ¿qué dice? Si mi pueblo, ¿qué? Orare. ¿Qué más dice ahora? Y buscare. Y ahora dice, y buscare mi rostro. Y ahí me detengo porque esta es la parte de esta noche medular. Si mi pueblo buscare mi rostro. Ahora, este es un nivel de oración maravillosa. Cuando uno va a orar, dice, apunten un versículo, dice Hebreos 11:6, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa expresión que le hay es un lenguaje antiguo. En el lenguaje más cómodo diríamos, es necesario que el que se acerque a Dios crea que Dios está ahí. En otras palabras, cuando yo me voy a acercar a Dios en oración, cuando me voy a acercar al lugar santísimo en que tengo su trono frente a mí, cuando voy a acercarme a orar, a tener intimidad. Recuerden que hoy es la boda, ¿verdad? La cena de las bodas, boda, intimidad, boda, matrimonio. Cuando hablo de la intimidad con el Señor, yo debo creer esto: cuando me acerco a Dios, debo estar seguro que Dios está allí donde yo lo voy a buscar, ¿verdad? Hay una expresión que dijo Pablo una vez. Él dijo, no estamos golpeando el aire. Déjenme hacer una pregunta a ustedes que quiero que me la confiesen aquí, el pecado en público. ¿Cuántos de ustedes, como yo, a veces hemos orado, pero sin una intimidad linda con el Señor? Hemos orado a veces a pulmón propio, a veces porque hay mucha opresión diabólica, a veces porque estamos cansados físicamente, a veces porque estamos cansados espiritualmente, y el agotamiento espiritual compite contra una vida de comunión con el Señor. Pero esos momentos son terribles, que usted como que está echándole aire a la goma y la goma no se llena, y tiene el carro, dicen en algunos países, pinchado. Aquí es ponchado, ¿verdad? Se ponchó la llanta o la goma, y usted echa aire pero la goma no sube. ¡Qué horrible eso! Algunas veces hemos orado sin intimidad, algunas veces hemos orado sin comunión. Y yo creo que en su misericordia, cuando uno menciona el nombre de Cristo en oración y le pide perdón por los pecados al Señor antes de orar en alabanza, en adoración, Él nos oye por su misericordia. Pero es difícil para el que ora, cuando ora sin intimidad con Él.